en este video tocaremos el último algoritmo de planificación que nos falta, que en este caso es el menor tiempo restante a continuación, o más conocido como SRTN. Algunas características de este algoritmo es que selecciona el proceso cuyo tiempo restante de ejecución es el más corto, y esta es una variante pero apropiativa del SJF, es decir, trabaja igualito que el SJF, pero en esta variante tenemos que el SRTN se apropia de la CPU cuando el proceso que se encuentra en ejecución tiene un tiempo de ejecución más largo que el proceso que acaba de llegar. Entonces, si dos procesos tienen el mismo tiempo de ejecución al momento de llegar a la lista de listos, entonces se decide por lo que es FIFO, ¿ok? Y si un proceso, como decíamos, está en ejecución y llega otro proceso a la lista de listos con un tiempo de ejecución más corto, entonces lo que hace es el proceso que acaba de llegar saca al proceso en ejecución y se apropia de la CPU, y el proceso que estaba en ejecución tiene que regresar a la lista de listos a formarse en el lugar que le corresponde para posteriormente volverse a ejecutar. Este algoritmo de planificación, al igual que el SJF, pues tiene problemas con los procesos muy largos, porque si hay procesos cortos continuamente y están ejecutando y ejecutando y ejecutando, entonces va a llegar el momento en que los procesos largos siempre van a estar bloqueados, y eso acarrea, como ya vimos, lo que es que se hagan viejitos los procesos o que haya inanición. Entonces, esa es una de las desventajas de este algoritmo de planificación. Bien, vamos a comenzar con lo que es el ejercicio. Para este ejercicio no nos funcionaba lo que eran los 8 procesos, y tuve que agregar otros 2 procesos para que pudieran ver mejor cómo el proceso que llega y que tiene un tiempo más pequeño que el proceso que se encuentra en ejecución, lo saca de la CPU, se apropia de ella y lo regresa a la lista de listos. Entonces, por eso es que agregué otros 2 procesos para que ustedes vieran esa operación que se tiene que hacer cuando los procesos que llegan tienen un tiempo de ejecución más corto que el que se encuentra en ejecución. Entonces, por esa razón, se agregaron estos 2 procesos más. Bien, entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con SJF, que es ver el tiempo de llegada de cada uno de los procesos, y los vamos a ordenar por los tiempos. Entonces, vamos a tener aquí los tiempos de llegada. Tenemos un tiempo de llegada 0. Entonces vamos a ponerle acá tiempo de llegada 0. Después tenemos un tiempo de llegada 1. Tiempo de llegada 1. Después tenemos tiempo de llegada 2. ¿Ok? Después tenemos tiempo de llegada 3, perdón. Después tiempo de llegada 6. Y por último, tiempo de llegada 10. Estas son las listas de listos que tenemos que ir complementando dependiendo de los tiempos de llegada en los que vayan entrando procesos. Y como va a ser apropiativo, pues necesitamos esperarnos para que entre el proceso y volver a ordenar la lista de listos. Bien, entonces el proceso 1 y el proceso 5 entran o llegan en el tiempo 0. Pero aquí tenemos que ver cuál es el tiempo de ráfaga más pequeño, y en este caso el que tiene el tiempo de ráfaga más pequeño es el proceso 5. Entonces el proceso 5 con 1 de ráfaga
entra primero. Y después tenemos el proceso 1 con 5 de ráfaga, ¿ok? Entonces el que se ejecuta pues es el proceso 5. Entonces lo metemos aquí, ejecución, proceso 5, entra en el tiempo 0 y sale en el 1. Cuando el proceso 5 termina su ejecución es en el tiempo 1 y en el tiempo 1 llegan el proceso 2, el proceso 4 y el proceso 8. El proceso 8 tiene una ráfaga de 1, el proceso 4 tiene una ráfaga de 7 y el proceso 2 tiene una ráfaga de 4. Entonces, el proceso 8 tiene una ráfaga menor que el proceso 4 y que el proceso 2, pero también tiene una ráfaga menor que el proceso 1. Entonces, es el primero que entra a la lista de listos, proceso 8, con una ráfaga. Después queda el proceso 2 con 4 ráfagas. Después queda el proceso 1 con 5 ráfagas. Y por último tenemos el proceso 4 con 7 ráfagas. Bien, entonces el siguiente en ejecutarse es el proceso 8. Entonces metemos al proceso 8 ejecución, entra en el tiempo 1 y sale en el tiempo 2 porque solamente tiene una sola ráfaga. Entonces, en el tiempo 2, cuando el proceso 8 sale, llegan los procesos 3 y el proceso 6. El proceso 6 tiene 2 de ráfaga y el proceso 3 tiene 8 de ráfaga. Por lo tanto, el proceso 6 es el menor de los dos, pero también es el menor del proceso 2, el proceso 1 y el proceso 4. Por lo tanto, el proceso 6 entra primero a la lista de listos con su ráfaga de 2, después el proceso 2 con su ráfaga de 4, después el proceso 1 con su ráfaga de 5, después el proceso 4 con su ráfaga de 7 y por último el proceso 3 con su ráfaga de 8. Entonces se va a ejecutar el proceso 6, que es el primero en la lista de listos del tiempo 2. Entonces ponemos acá el proceso 6 y el proceso 6 tiene 2 tiempos de ráfaga. Entonces, el siguiente tiempo de llegada a la lista de listos es en el tiempo 3. Cuando el proceso 6 se encuentra ejecutándose y lleva una ráfaga de tiempo que es el tiempo 3, entonces llega el proceso 7. El proceso 7 tiene una ráfaga de 6 y el proceso 6 ahorita en este momento le queda una ráfaga nada más, porque si se acuerdan, el proceso 6 tenía 2 ráfagas. Entró en el 2, cuando llegó el tiempo 3 ya se había gastado una ráfaga y entonces del tiempo 3 al tiempo 4 pues le resta una ráfaga. Por lo tanto, el proceso 6 no puede ser sacado de la CPU porque su ráfaga es menor a la del proceso 7 que acaba de llegar, que es una ráfaga de 6. Por lo tanto, el proceso 6 se sigue ejecutando y no hay apropiación de la CPU en ese momento. Entonces, aquí en el tiempo 3, lo único que tenemos que hacer es acomodar nuevamente la lista de listos. En este caso, pues el proceso 2 queda en la primera parte con 4, el proceso 1 que tiene 5 y después iría el proceso 7 que tiene 6 de ráfaga. Después el proceso 4 que tiene 7 de ráfaga y por último el proceso 3 que tiene 8 de ráfaga. Bien, entonces así quedaría la lista de listos del tiempo 3, pero el proceso 6 sale en el tiempo 4. Después, entonces, sacamos al siguiente de la lista de listos del tiempo 3, que es el proceso 2. El proceso 2
entra a la lista de listos. Y cuando está en ejecución en el tiempo 6, lleva gastados de sus ráfagas 2, porque tenía 4. Entonces, entró en el 4 y se gastó 2 para llegar hasta el tiempo 6. Le restan todavía por ejecutarse 2 de sus ráfagas. Pero en ese tiempo 6 llega el proceso 9 con una ráfaga. Por lo tanto, el proceso 9 es más corto que el proceso 2 que se está ejecutando, que tiene 2 ráfagas todavía por ejecutarse. Entonces, el proceso 9 lo que hace es quitarle la CPU y regresarlo a la lista de listos y ponerse él al principio de la lista de listos para entrar a ejecución. Entonces, el proceso 2 sale en el tiempo 6. Y el proceso 9 entra en el tiempo 6 con una ráfaga. Después el proceso 2 se queda en la segunda posición con 2 ráfagas. Después tenemos al proceso 1 con 5 ráfagas. El proceso 7 con 6 ráfagas. El proceso 4 con 7 ráfagas. Y por último, el proceso 3 con 8 ráfagas. ¿Ok? Entonces, aquí el proceso 9 entra a ejecución en el tiempo 6 y sale en el tiempo 7, porque es una sola ráfaga la que tenía. En el tiempo 7 no llega ningún proceso. Por lo tanto, seguimos ejecutando y metemos nuevamente al proceso 2. El proceso 2 vuelve a entrar, entra en el 7 y sale en el 9 porque le quedaban 2. En el tiempo 9 pues no llega nadie. Entonces entra a ejecutarse el proceso 1. Y cuando se esté ejecutando el proceso 1, en el tiempo 10 llega el proceso 10. Entonces, en el tiempo 10, el proceso 1 lleva un tiempo de ejecución de su ráfaga y le quedan 4. Entonces, el tiempo de ráfaga del proceso 10 es de 3 y es mucho menor que el tiempo que le sobra al proceso 1, que es de 4. Entonces, vuelve a hacer lo mismo. El proceso 10 se apropia de la CPU y saca el proceso 1. Y el proceso 10 tiene que entrar como primer lugar en la lista de listos para poder ejecutarse en la CPU. Entonces, el proceso 10 llega y se forma en la lista de listos con 3. Y después el proceso 1 sale de la CPU en el tiempo 10 y le quedan 4 de ráfaga. Por lo tanto, el proceso 1 se tiene que regresar a la segunda posición después del proceso 10 con 4. Después tenemos el proceso 7 con 6. Después el proceso 4 con 7. Y por último el proceso 3 con 8. Después de eso, entonces, ahora entra el proceso 10. El proceso 10 entra en el tiempo 10, tiene una ráfaga de 3 y sale en el 13. Aquí ya no tenemos ningún problema con los demás procesos porque ya no llega ningún otro proceso en otros tiempos. Ya no los tenemos dentro de la lista y entonces ya podemos sacar los procesos de la lista de listos de la última lista que tenemos del tiempo 10. Entonces, el proceso 10, como dijimos, sale en el tiempo 13. Después entra el proceso 1, tiene 4 de ráfaga, entonces sale en el 17. Después entra el proceso 7, que tiene una ráfaga de 6 y sale en el 23. Después tenemos al proceso 4, que entra a ejecutarse y tiene una ráfaga de 7, entonces sale en el 30. Y por último tenemos al proceso 3, que entra a ejecutarse y sale en el tiempo 38.
Entonces, aquí, si ustedes se fijan, no tenemos el mismo tiempo que los otros procesos porque agregamos otros dos. Entonces, pues ahorita ya no es necesario que vayamos a ver el último tiempo que tenemos en la gráfica de Gantt de los otros algoritmos, porque aquí agregamos otros dos procesos y no nos va a quedar con el mismo tiempo de salida. Bien, entonces ahora vamos a tener que sacar el tiempo de espera y el tiempo de retorno para cada uno de estos procesos y al final los tiempos promedio. Para el proceso 1, entonces, para este algoritmo, como es apropiativo, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el algoritmo RR, que decíamos que necesitábamos tener como fórmula para poder sacar correctamente el tiempo de espera, la primera fórmula que tenemos nosotros, que es tiempo de espera va a ser igual al tiempo de salida menos la ráfaga menos el tiempo de llegada, porque hubo muchos procesos que entraron y salieron, entraron y salieron, entraron y salieron. Y entonces, para llevar un mejor control y para tener mayor eficiencia, pues vamos a utilizar la primer fórmula para poder sacar ese tiempo de espera. Entonces, el tiempo de salida es el que tenemos que poner allí como primer término para cada uno de los procesos. Entonces, para el proceso 1, su tiempo de salida, el último que tiene es el 17. Después tenemos el proceso 2. El proceso 2, último tiempo de salida fue el 9. Después el proceso 3, su tiempo de salida fue 38. Después en el proceso 4, su tiempo de salida fue 30. En el proceso 5, su tiempo de salida fue 1. En el proceso 6, su tiempo de salida fue 4. En el proceso 7, su tiempo de salida fue 23. En el proceso 8, su tiempo de salida fue 2. En el proceso 9, su tiempo de salida fue 7. Y por último, en el proceso 10, su tiempo de salida fue 13. Estos tiempos de salida los vamos a pasar de una vez a la parte de lo que es el tiempo de retorno, porque acuérdense que para el tiempo de retorno también tenemos tiempo de salida menos tiempo de llegada. Entonces vamos a copiarlos de una vez. 17, 9, 38, 30, 1, 4, 23, 2, 7 y 13. Bien, ahora después en el tiempo de espera nos dicen que es menos la ráfaga menos el tiempo de llegada. Entonces la ráfaga es menos 5 y el tiempo de llegada menos 0. Entonces esto estaría indicándonos que 17 menos 5 es igual a 12. Después tenemos menos 4 menos 1. Entonces aquí tendríamos 9 menos 5, 4. Después tenemos menos 8 menos 2 y allí tendríamos 10, ¿verdad? Entonces 38 menos 10 serían 28. Después tenemos menos 7 menos 1 serían 8. 30 menos 8 le quedarían 22. Después tenemos 1 menos 0 igual. Y aquí sería 1 menos 1, 0. Después tenemos menos 2 menos 2. Y entonces aquí sería 4 menos 4, 0. Después tenemos 23 menos 6 menos 3.
Entonces serían 23 menos 9, nos quedarían 14. Y el siguiente es menos 1, menos 1. Entonces sería 2 menos 2, 0. Luego tendríamos menos 1 menos 6 igual a 7 menos 7, 0. Y por último, menos 3 menos 10 es igual a 13 menos 13, 0. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos nuestros tiempos finales de espera para cada uno de los procesos. Entonces, por ejemplo, el proceso 1 esperó 12 milisegundos para poderse terminar de ejecutar. Después, el proceso 2 esperó 4 milisegundos para terminarse de ejecutar y así sucesivamente. Pero si se fijan, por ejemplo, el proceso 5 pues no esperó nada, el proceso 6 no esperó nada, el proceso 8 no esperó, el 9 no esperó y el 10 tampoco esperó. Entonces aquí se reduce el tiempo de espera, pero los procesos que tienen tiempos largos de ejecución son los que se van a ver más afectados. Los procesos que tienen tiempos cortos pues no esperan nada, pero los procesos que tienen tiempos muy largos van a tener que esperar mucho. Y aquí nos quedaría el tiempo de espera promedio para estos 10 procesos sería de 80 entre 10 y nos quedaría a 8 milisegundos. Y ahora vamos a sacar el tiempo de retorno. Allí nada más nos hace falta restarle lo que es el tiempo de llegada. Entonces, menos 0, menos 1, menos 2, menos 1, menos 0, menos 2, menos 3, menos 1, menos 6 y menos 10. El tiempo, acuérdense que el tiempo de llegada lo tenemos ahí en la columna. Entonces, 17 menos 0, pues es 17. Después 9 menos 1, 8. 38 menos 2, 36. Después 30 menos 1, 29. 1 menos 0, 1. 4 menos 2, 2. 23 menos 3, 20. 2 menos 1, 1. 7 menos 6, 1. 13 menos 10, 3. Entonces aquí como tiempo de retorno nos quedarían 118 entre 10. Y esto sería igual a 11.8 milisegundos. Bien, entonces con esto concluimos lo que es el algoritmo de planificación SRTN. Entonces, este algoritmo de planificación trabaja igual que el SJF, pero esta es la versión apropiativa de ese algoritmo de planificación SJF. Con esto terminamos nuestros algoritmos de planificación. Comenzamos con FIFO, luego seguimos con SJF, luego RR y por último SRTN.